Bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Andrés Cisnegro, a quien en un momento más le enviaremos la invitación para que se pueda unir. Nada más se la reciba. Y mientras tanto les comparto su semblanza. Andrés Cisnegro nació en la Ciudad de México en 1979. Estudió letras hispánicas en la UNAM y comunicación social en la UAM. Camisa de 11 varas, BMCDMX 2022, es un recuento de sus primeros 20 libros. Recientemente fue realizada por Arte Poética Press en Nueva York la edición bilingüe de Llegada del Malnacido, con traducción de Christopher Perkins. En Nicaragua apareció Sarre Pastra, Mapa de Obra, 400 elefantes 2020. En Chile, La Perra Láctea, Sinosargo 2021. Y Fábula Errante, Mano Falsa 2022. Este último en Perú. Su más reciente libro es Ni bola del bien adverso, Ícaro Ediciones 2023. Cisnegro traza rutas vivas sobre poéticas del siglo XX e investiga la poesía matérica. Gestiona cruces generacionales, debates, reediciones, talleres, laboratorios y la publicación de óperas primas y otras destrucciones necesarias. Entre ellas, el Atlas Inverso de Poesía y el Biombo de Movimientos Mexicanos de Poesía. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de poesía y literatura. En 2018 participó en el Festival de Matemáticas, Ciencia y Cultura 2018 en Oaxaca, organizado por el Instituto de Matemáticas de la UNAM, y en 2012 en el Festival Internacional de Ajedrez como conferencista. Su poesía ha sido traducida al náhuatl, francés, inglés, árabe, portugués y griego. Actualmente es operador del proyecto múltiple Cisnegro, Lectores de Alto Riesgo, coordinador de la revista Blanco Móvil y catodístico en la revista La Piraña. Está teniendo problemas para unirse, entonces le vamos a volver a enviar la invitación y esperemos se pueda unir. Y mientras tanto, pues recomendarles que vean las tertulias que hemos tenido a lo largo de estos 3 años aquí en Letras a Contraluz, que disfruten de todo ese conocimiento que nos brinda cada una de esas personalidades maravillosas que tienen en su esencia y en su corazón esa pasión por compartir lo que saben. En este caso, hoy tuvimos también una tertulia grafológica con el profesor José Cortés Sobrevilla, quien nos estuvo aclarando varios puntos de esos gestos gráficos y esas erratas, esos lapsus calami, como le dicen en grafología. Voy a terminar este en vivo, me comunico contigo, Andrés, y vemos cómo solucionamos. Mira, para mí la poesía es como la base de todas las cosas. Me parece que todo está hecho de poesía, es el principio creador de todo lo que conocemos. Es la onda primera, ¿no? que brota de nuestro pecho, la síntesis de todas las vibraciones de nuestro cuerpo en relación a todo lo que la rodea. Y es con lo que se ha diseñado esto que pueden algunos llamar humanidad o los diferentes intentos, ¿no? Ya no diría civilización, sino más bien este intento de comunicarnos, ¿no? El diálogo, ¿no? La conversación. Pareciera que las civilizaciones están basadas en la conversación, ¿no? Incluso tenemos este tipo de elementos virtuales ahora, ¿no? Para conversar, ¿no? Sin embargo, la conversación pues va mucho más allá de simplemente hablar, ¿no? A veces todo se queda como en un reflejo. Entonces, para mí
la literatura como este entramado que se deriva como ya el factor social de lo que es la poesía, que pues es una manifestación más personal, digamos, ¿no? En términos de que la poesía se manifiesta desde un primer impulso, ¿no? La literatura, en cambio, ya tiene como una relación social, ¿no? En donde hay un tejido que está representando una cultura, ¿no? Que deriva pues en políticas, que deriva en formas o usos y costumbres, ¿no? Pero la poesía es como el primer elemento que hace que las cosas se muevan, ¿no? Entonces, para mí la poesía ha sido eso, ¿no? Como la posibilidad de crear eh, o de manifestar por principio mi ser, ¿no? En diálogo, en crisis, en conflicto con lo que veo como mundo, ¿no? O como lo que siento como mundo, ¿no? Tal vez estos aislamientos, estas formas también tan, a veces, cada vez más, que sesgan más al individuo, ¿no? Y que lo convierten también en un eco, ¿no? Hay como una intención, me parece, social de homogenizar todo, ¿sabes? Me parece que la poesía tiene este grito, esta esencia, esta música, esta canción de legitimidad que nos da la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Entonces, pienso en la mutación, pienso la poesía como un espacio de mutación, es decir, ahondar en lo más profundo del silencio, ¿no? Porque mutar tiene que ver con ese silencio, ¿no? Y entonces poder, poder escuchar, ¿no? Dialogar, no solamente con este lenguaje que es humano o que está ceñido a nuestra especie, sino que estamos conectados a muchísimas más cosas, ¿no? Y me parece que la poesía tiene eso, que puede manifestar ese más allá de lo que nosotros queremos apreciar como, o queremos instaurar como realidad, ¿no? La literatura a veces pues es algo que juega un poco más, a veces a apoyar ciertos tipos de sociedad, de cultura, entonces ahí hay una competencia lingüística que empieza justamente a generar campos, ¿no? Lo que llamarían campos de significado o capitales culturales, ¿no? Es decir, todo esto que se ha ido estudiando a lo largo de los siglos, pero más en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Que ya que tiene mucho más claridad de cómo funcionamos lingüísticamente, ¿no? Al grado que pues está ahora incluso esta cuestión de la disque inteligencia artificial o todo lo algorítmico que puede a veces conocer más al usuario que lo que él se conoce a sí mismo, por ejemplo. Porque ya tiene una categorización, ¿no? Es decir, la literatura ya nos mete en complejidades sociolingüísticas que nos llevan a lo filosófico, ¿no? Y la poesía pues siempre va a ser un golpe, ¿no? O sea, y conforme las sociedades van creciendo, cada vez se vuelve más adversiva. Es decir, que las sociedades tienden a estereotiparla y tratan de encajarla en connotaciones literarias más que poéticas, es decir, la creación queda en un segundo término, ¿no? Y pues bueno, ahí entraríamos en grandes polémicas, ¿no? Pero bueno, esa es como una perspectiva general de lo que pienso al respecto. Para mí la poesía hizo un manifiesto que se llama Manifiesto Transmigrante y tiene que ver con esta capacidad de que la poesía traspasa los cuerpos que habita, es decir, más allá de las plataformas, más allá de aterrizar algo con un mensaje específico, va transmigrando siempre. Siempre muere y revive, ¿no? Y de algún modo esa es la memoria esencial, la oralidad, así estaba constituida, ¿no? No había como una repetición solamente de recordar algo, sino más bien sentirlo a través del cuerpo y a través de cada una de las culturas que iba reproduciendo este mensaje, se reproducía de maneras diferentes, ¿no? Porque el mensaje era el fondo y el mensaje era la vibración, ¿no? Bueno, más o menos eso.
Ahora, no solo te dedicas a la escritura, sino que también pasas a esta otra eh, parte o vertiente de lo que forma un libro o parte del proceso de escritura y es la edición. Otro gran reto que no cualquiera se anima a llevar a cabo. Yo recuerdo que conocí tu trabajo y todo lo que estabas fomentando en cuanto a darle un espacio a los jóvenes creadores en el Museo de la Ciudad. Y allí hicieron un slam de poesía incluso, que era luchas poéticas, por así decirlo, entre distintas voces que hablaban y estaban expresando no solo su realidad, sino una crítica mayor de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Eh, entonces, ¿por qué decidiste convertirte en editor? ¿Qué te llevó a decir, no me quiero quedar solo en el camino de dar a conocer mis letras, sino también apoyar a otros que están a lo mejor sin encontrar un espacio donde cultivar más todo lo que quieren compartir con el otro? Claro. Pues mira, me parece que la poesía antes que escribir es escucharlo, como te decía. Antes que imponer es conversar, conversión del verso, el versus, ¿no? Lo que hacíamos no era un slam, el slam es una corriente anglosajona que tiende a otras tensiones e intenciones. Para nosotros lo que hicimos fue el versus, ¿no? Que fue el torneo de poesía, el versar en el cuadrilátero, lo cual representa justamente esto, ¿no? Un diálogo entre poéticos. O sea, esto es algo que se hace aquí en México, ¿no? Pero, pues bueno, lo voy a decir, o sea, pero el gobierno mexicano o la gente, tal vez por ignorancia, pues tienden a reproducir justamente las tendencias europeas, ¿no? O norteamericanas, ¿no? Hay como, sigue habiendo este malinchismo, ¿no? Que también es parte de una política internacional de sometimiento, ¿no? Por eso por eso es que decidí editar, porque me parece que no estoy de acuerdo con muchas de las políticas culturales con las que se gobierna y con las que se quieren instituir, ¿no? Aparentes espacios de promoción que en realidad a veces simplemente funcionan esencialmente pues para los aparatos políticos instaurados, ¿no? Entonces, el torneo de poesía tenía por principio poner en jaque, ¿no? Al aparato cultural, exponiendo todos los elementos que constituyen el mensaje poético. Es decir, estaba el jurado, ¿no? Estaban los comentaristas que cumplen esta función de informativa, de hablar de cómo está hecho el verso, ¿no? Están hablando de metáforas, están hablando de tropos, están hablando de intenciones, ¿no? Los jurados están expuestos, no es alguien que esté escondido o que pertenezca a una oligarquía, y si lo pertenece en ese momento queda expuesto hacia el público. Del mismo modo, la adversión, es decir, el versus es un hacia el otro, ¿no? Entonces, poeta versus poeta es unir hacia el otro poeta. Ahora yo he ido reflexionando y pienso que incluso debería haber un voto en donde el mismo poeta que adversa al otro poeta, que versa al otro poeta, pues también tiene que decidir si el poema en ese momento qué poema cumple una mejor función en torno al diálogo, ¿me explico? También el poeta tenía que tener esta capacidad, ¿no? De aceptar, ¿no? El mensaje y la estética o la poética de otro, ¿no? No sobre la suya, ¿no? Sino como parte también de esa conversación donde puede haber una contundencia, ¿no? Otra parte metíamos comedia del arte, ¿no? Que estaba transmutado, como decía, la transmigración hacia un ejercicio más con la lucha libre, ¿no? Entonces había un luchador que defendía la poesía, había un luchador que la atacaba y había un luchador que era el criticastro, que hablaba justamente y ponía estos elementos en juego, ¿no? Por ejemplo, en lugar de cigarrera habría librarrera, ¿no? Y luego librarreros también. Entonces, para nosotros, o para mí, ha sido esencial. O sea, no estoy conforme con la forma en que nos gobiernan, no me parece que sea una forma plural, ¿no? Que verdaderamente fomente la creación. Creo que es más bien una literaturización justamente de las necesidades políticas que no tienen necesariamente los poetas, sino a veces
más bien los grupos de poder, ¿no? Que necesitan capitales. No solamente porque, fíjate, cómo ocupan a los artistas para la gentrificación, por ejemplo. Barrios en donde no había nada y de repente hay un lugar cultural, la gente empieza a llegar, se hace un lugar sociable, y de repente, ¿qué pasa? Pues ya entonces la gente con dinero, ¿no? Que regularmente son extranjeros, o gente de la misma que mexicanos, pero también que tienen esta inversión, ¿no? Y que empiezan a apoderarse, ¿no? De los espacios, y de repente estas colonias pues ya están habitadas, ¿no? Por edificios, por oficinas, y la cultura pasa a segundo, tercero, cuarto plano, cuando fue la cultura la que le dio una visibilidad a esos territorios, ¿no? Ese es un ejemplo muy general de cómo nos están aplicando estas políticas públicas, ¿no? Entonces, para mí ha sido una frontalidad, o sea, hablar de ediciones. Hablo justamente, el libro para mí es un espacio dimensional, un espacio donde se pone en juego la noción de cómo nos movemos en el espacio-tiempo. Ajá. Y aparte, lógicamente, del poema como también una estructura que para mí, en esta sociedad, o como yo lo he ejercido con esta misma función de choque, pues es eso, conflicto, ¿no? Es decir, la poesía en ese momento no puede volverse un ejercicio para mí, desde el punto de vista literario solamente. Para mí es un espacio de resistencia, de lucha, de propuesta estética. Y la estética va de la mano de la ética. Es decir, si no estamos trabajando de fondo todo eso, pues regularmente estamos trabajando para el enemigo. Si es que lo tenemos por lo menos presente, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Y como bien dicen por ahí, uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces, el movimiento para mí independiente es eso, ¿no? La independencia como la capacidad de desprenderse del tronco y en ese gravitar hacia una nueva tierra genera un nuevo significado, que es la sema, ¿no? El sentido. Y entonces en esta nueva tierra brotar con lo que es la creación, ¿no? Que por eso sigo hablando de la mutación, sigo hablando de la transmutación, ¿no? No pienso que la poesía sea un elemento para reafirmar una cultura, porque la cultura siempre es un espacio de conflicto. Lingüísticamente sabemos eso, que las lenguas están en conflicto, ¿no? Y es lo que pasa también como una lucha invisible contra los aparatos, ¿no? Impositivos de las lenguas, porque las lenguas también se vuelven grandes instituciones a veces coercitivas, ¿no? Y la poesía está mucho más allá también de una lengua. La poesía atraviesa las lenguas. Eso ha sido también otro de los ejercicios de los traductores, ¿no? Que bien se ha demostrado, más allá, ¿no? Del principio que origina una creación, ¿no? Bueno, ese ha sido como mi punto de partida para ser un editor. ¿Qué es un editor? Alguien que toma la realidad y la trastoca, alguien que ve y tiene un discernimiento, alguien que ejerce un criterio respecto a qué es lo que va a aparecer publicado en ese mundo de realidad, ¿no? Por algo es que lo que yo edito, o donde los planos donde yo me muevo no son planos, son planos de invisibilidad, aunque pareciera que son de visibilidad. Son visibles solamente desde ese ejercicio de la invisibilidad, porque vivimos en una sociedad que desaparece a los luchadores sociales, pero también desaparece a sus poetas. Tal vez no matándolos a todos, porque les da más peso. Ha aprendido que incluso matando a sus artistas les da más peso. Entonces lo ha hecho de manera mucho más sistémica. Simplemente los hace invisibles. Y esto, ¿cómo lo hace? A través de estímulos que no tienen que ver con el reconocimiento de uno o de otro, no. Tiene que ver que solamente están viéndose los que están en la punta de una pirámide que ejerce una jerarquización y una aspiración hacia una institucionalización de ideas, de dominio o de control gubernamental, pensando que eso sería lo mejor, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues no creo que hay que abundar mucho, ¿no? En cómo las sociedades se matan, se discriminan, ¿no? Son racistas, clasistas, ¿no? Y demás, como para entender de lo que estoy hablando, ¿no? Eh,
hay también un punto en el que tú decides que parte de tu obra sea traducida al náhuatl. Cuando viste ya ese sueño realizado y que también defiendes pues estas lenguas originarias, ¿qué, ¿qué recomiendas tú que como ciudadanos, en especial mexicanos, se realice para que estas lenguas no queden como en segundo plano en la periferia y se retomen por los propios autores, incluso noveles? Claro, me parece que ha habido un trabajo importante, ¿no? De diferentes sectores en la promoción o en la nueva postura, ¿no? De los creadores, ¿no? En lenguas originarias, ¿no? Hay muchas luchas que se representan, algunas son muy mediáticas, necesariamente porque justamente hablamos de esta invisibilización, pero también se corre el riesgo de que la visibilización, más allá de que parezca que está haciendo visible las comunidades, las va a hacer controlables, ¿sabes? Eso es lo que una de las cosas que ha pasado más con esta cultura occidental, que son nuestros caballos de Troya, ¿no? Parece que están dando un regalo, pero lo que están dando es una herramienta de conquista. Entonces, es muy delicado. O sea, yo lo diría a los que quieren, a los que están buscando, ¿no? De algún modo, o coinciden, ¿no? Con esta perspectiva de la realidad de la que hablo. Pienso que lo necesario es acercarse a los poetas de estas lenguas, ¿no? Lo necesario es como leerlos, ¿no? Traerlos, compartirlos, llevarlos a la realidad, entender su lengua, aprender su lengua, ¿no? Y siento que es un trabajo de mucha voluntad, ¿no? Porque nuestra lengua español no deja de ser una lengua de conquista, ¿no? Y eso digo nuestra, no sé, más bien tal vez el mexicano. Yo he estado creando un dialecto de probeta, ¿no? Que pues ya ahorita ya lo he estado aplicando en 2 o 3 elementos esenciales, justamente en esta mezcla, ¿no? En esta nomenclatura hacia las lenguas originarias. Ahora, tenemos que tener conciencia que las lenguas originarias están desapareciendo, ¿no? Pero también el español, también el mexicano, es decir, cuántas formas de mexicano existen, ¿no? El mexicano que se habla en Tepito, ¿no? El tepiteño ya no va a ser mexicano, ya es tepiteño, ¿me explico? En la Martín Carrera, ¿no? El Gabriel Hernández, en Ecatepec, ¿no? O sea, es decir, hay zonas en donde las lenguas están mutando, ¿no? Y no tiene por qué obedecer o responder a un diccionario centralista de una lengua español que habita en otro continente ya. Lo mismo pasa un poco con las lenguas vivas, ¿no? Es decir, siento que va a haber fusión, va a haber mucha fusión, va a haber nuevas lenguas. Para mí es la perspectiva de que el español será una lengua muerta también, como el inglés, como las lenguas europeas, ¿no? Y vendrán una serie de naciones lingüísticas que nos hablarán de otras formas de paladear y de hacer real el mundo a través de la palabra como un acto, no solamente como una representación, ¿no? Entonces, para mí sería esa la perspectiva, ¿no? Renunciar a lo que pensamos que es realidad, renunciar a esto que nos aferramos a tratar de tomar como un entendimiento de alta cultura, ¿no? Y entonces aprender a fusionar, aprender a mezclar, aprender a crear, ¿no? O sea, no necesitamos ser grandes poetas, grandes creadores para ser creativos. La vida, me parece, es el mejor lienzo donde aprendemos o practicamos el arte. Y vivir es un arte. Mm, Tal vez morir sea una forma de literatura, no sé. Eh, Pero eso. Hace poco tú apoyaste a Melissa Pastén para publicar su libro. Eh, y me gustaría saber cómo es que desde Blanco Móvil y desde todo lo que has ido generando de torneos de poesía y demás, eh, estas voces jóvenes encuentran en tu editorial un modo de poder comunicar lo que quieren. Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando hiciste, sí, gracias por corregirme, el cuadrilátero, Uh -huh. estaba Ricardo Sosnavar,
Sandino Bucio Dovalí y muchos otros que eh, pues hoy en día siguen allí presentes dentro del ámbito poético. ¿Cómo es que tú decides qué voces sí y qué voces no? Pues mira, más que nada es el proyecto de Versos Despiertos en principio. O sea, fue un proyecto creado con esa conciencia del conflicto para dar espacio a las nuevas voces. Y en la revista, originariamente desde el 2002, o sea, se había hecho un verso, porque el ajedrez para nosotros era muy importante. Entonces, efectivamente, muchos de los poetas que ahorita no solamente suenan, sino que tienen proyectos editoriales que afortunadamente, y esa fue la intención siempre, de tener una apertura a compartir el conocimiento, ¿sabes? O sea, algo que ahora pasa que no, o sea, pareciera que es muy extraño, ¿sabes? Como por una parte, cuando se conocen los saberes, entonces hay un boom, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora. Podríamos hacer incluso un censo, ¿no? Pues, hasta la misma Leticia Luna estuvo, que ahora está en el INBA, ¿no? De manera como, o sea, cambió su perspectiva, ¿no? Y su actitud, ¿no? Al estar ahí, pero en su momento buscaba la contracultura y también participó en el torneo, también está allá. Y no, entonces no solamente son como, o sea, y son muchos de los actores que están ahorita gobernando la cultura, ¿no? Y otros tantos enriqueciéndola. Me refiero en estos dos términos elementales respecto a la dicotomía de lo que yo hablaba, ¿no? Es decir, todos han ido depurando su postura, ¿no? Hay quien ha optado por la gobernabilidad y por la jerarquía, ¿no? Y por la venta del conocimiento. Y hay quien apuesta por la libre compartición de saber. Hay quien apuesta por la independencia y la autonomía, ¿no? Y hay quien no, y eso creo que lo podemos leer muy naturalmente si tenemos consciente estos campos de lectura, ¿no? Podemos tener consciente cuando veamos a cada una de estas personas hacia dónde han tomado sus decisiones, ¿no? Pero esa fue la intención de Verso Destierro, generar un espacio de conflicto para generar un caldo de cultivo en donde no fuera solamente Verso Destierro el proyecto medular, sino que se reprodujera el esquema, ¿no? Proyectos que tuvieran, o sea, por ejemplo, ahora proyectos que tienen lecturas cada semana y que reúnen y que hacen esta semejanza a lo que eran los miércoles de poesía, por ejemplo, que fue algo que generó todo un movimiento y una crisis también, porque muchos pensaban que iban a la casa y iban a miércoles de poesía y pensaban que el miércoles de poesía era la casa del poeta, ¿me explico? O por ejemplo, confundían que nosotros dábamos como el premio Elías Nandino, decían cada cosa, ¿no? O sea, literalmente a mí me mandaron la policía en la casa del poeta para que me sacaran, ¿no? O sea, porque decían que no se podía vender libros de poesía ahí porque era un objeto comercial. O sea, hubo un debate público en el periódico El Monitor en aquel tiempo, una carta que me mandó Eduardo Hurtado, a la cual yo respondí, y que dejé muy claro, es decir, sí, claro, por supuesto, el libro es un objeto. Pero antes que un objeto comercial, es un objeto cultural. O sea, y lo que ellos querían era justamente estandarizar este mercado, ¿no? Que ya habían retirado de la casa del pueblo. Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, es como muchos elementos, ¿no? O sea, decir nombres son demasiados, son demasiados. Nosotros invitamos a muchísima gente. Podría aventurarme a decir que gran parte de los poetas activos en ese momento pasaron e iniciaron muchos sus primeras lecturas, incluso en Verso Destierro. Muchos de ellos tuvieron sus primeras lecturas ahí, muchos tuvieron sus óperas primas ahí, ¿no? Y tomaron también el brebaje. A muchos yo los asistí directamente para que pudieran aprender el oficio del edicto, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, la tinta del silencio, ¿no? Con eh, Anaís Blues, pues nosotros la recibimos en casa, la enseñamos, ¿no? A hacer los formatos y es muy padre ver ahora el proyecto que ha crecido. Es un ejemplo, ¿no? O sea, pero hay muchos, o sea, podríamos irnos, sería estar cantando algo, ¿explico? Si te dijera todo lo que ha surgido de allí, pero sí puedo hablar de una generalidad, porque había una conciencia de lo que queríamos. Y lo que queríamos
tratar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Ahora, los planos de visibilidad e invisibilidad siguen siendo un tema, ¿no? El Estado, o no sé si el Estado como tal, o tal vez las camarillas, no sé si las camarillas como tal, no sé si las sectas, no sé, desde los diferentes núcleos de poder, cómo van colocando, ¿no? En este marco del mercado, ¿no? El mercado del Estado y el mercado de las grandes editoriales, que siguen siendo las editoriales españolas, pues van posicionando a sus autores como los grandes autores. Y quien quiera creérsela, pues que se la crea, ¿no? Pero hay muchas más cosas que leer, hay muchas cosas más que buscar, ¿no? Y el campo es bastante rico en este momento para hacer. Como Andrés Cisnegro, como autor, ¿de qué manera consigue que haya congruencia entre lo que expresa a viva voz y su obra? La poesía como un acto, la poesía como una práctica ética. Ahí es donde estamos construyendo día a día. O sea, ¿cómo yo podría hablar de lo que hablo en mi poesía si no comparto mis saberes de manera natural? ¿Qué pasaría si yo a fuerza tuviera que cobrarle a todos por lo que comparto, por lo que doy, por lo que enseño? ¿No? Ahí hay un plano ético. A también enfrentar y tomar conciencia de que esto es una frontalidad, ¿no? Al momento de tomar esta postura frontal respecto a todos los círculos que, de empoderamiento respecto a esta competencia lingüística, también es una postura que me pone en otro margen, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ejerzo? Pues todos mis libros han sido publicados por editoriales independientes, ¿sabes? Los reconocimientos me los ha dado la gente del marco independiente. De ahí puede ver mi trayectoria. Mi trabajo ha sido un trabajo comunitario desde el principio y ha sido a través, ha empezado a irse hacia las lenguas, ¿no? Hacia diferentes lenguas, tanto las imperiales como las originarias. Y me parece, como te decía, que en esa mixtura es donde vienen las nuevas naciones. Evidentemente no es algo que nosotros queremos saber consolidado ni hecho, porque no es algo que se consolide ni que termine de hacerse jamás. Pero si hay una conciencia de decir, bueno, esta es mi postura y es desde donde trabajo, escribo, ¿no? Y desde donde también voy a asumir o asumo una invisibilidad, que también eso implica mis seudónimos, ¿no? Porque he escrito bajo diferentes nombres y los voy desapareciendo, porque a lo mejor una de mis intenciones también es desaparecer como nombre, o sea, no me interesa ese reconocimiento hacia una coordenada de algo que parece y que soy, ¿no? O sea, yo estoy dejando de ser todo el tiempo. Para mí esa es la crisis de la creación, que no dejo de o no termino de ser. Y esa fue una de las primeras condiciones que me enfrenté respecto a cómo se vivía el espectro poético, pensando que teniendo una voz o terminando de tener una voz era como existir. Para mí no es así. También hay todo un devenir, ¿no? Y como te decía, es esta capacidad de escuchar, ¿no? Antes que otra cosa. Entonces, para mí es ese plano, el plano de la palabra como un hecho, no como una representación. La palabra como un ejercicio matérico. Bueno, eso sería mi poesía es práctica, ¿no? Por eso hago libros, por eso hago puentes, por eso hago enlaces, por eso comparto mis saberes, por eso, o sea, estoy en las condiciones en las que vivo y con mucha serenidad y con mucho amor. Abrazas todas tus versiones pasadas y también las sueltas en ese momento determinado, ¿no? Eh, ahora me gustaría que nos pudieras comentar muy brevemente si tienes a la mano alguno de tus versos, alguno de tus libros, y si nos puedes compartir una lectura en voz alta, o vamos a la última pregunta.
hay problemas de conexión, una disculpa. La conectividad, ya saben que en los en vivos a veces es complicada, pero bueno, ya estuvimos disfrutando eh, bastante ampliamente de todos sus saberes, de todo lo que ha vivido en esa trayectoria como editor, como poeta, como escritor y por supuesto, como individuo dentro de este plano donde cada uno desde su propia existencia va marcando su, eh, pues su ética, su saber, todo lo que lo va construyendo a él como persona. Eh, ¿Tienes a la mano algo de tu autoría, Andrés? Mientras tanto, pues recomendarles que sigan a Andrés Cisnegro, eh, que vean todo lo que ha ido construyendo, no solo cuando estaba en verso de cielo, sino ahora en blanco móvil. ¿Qué te parece, De Andrés? Cisnegro, lectores de alto riesgo. Esencialmente ha sido de Cisnegro, de lectores de alto riesgo, ¿no? Claro que con Blanco Móvil yo he trabajado de la mano, o sea, a mí me tocó llevar Blanco Móvil a la plataforma digital, y por supuesto que tengo un trabajo muy cercano con Eduardo Moche, y para mí ha sido muy importante promover un proyecto tan importante, porque es la revista más antigua independiente de México. Pero todo el trabajo que he desarrollado lo he desarrollado desde lectores Cisnegro, lectores de alto riesgo, ¿eh? Y por supuesto también en la alianza de Blanco Móvil. Y aquí tengo un poema, si quieres te los comparto. Adelante. Ok, este es un poema que escribí. Vamos a esperar unos instantes al autor. ¿No se escucha? Se fue por un ¿Escucha? momento. Ya ahorita ya te escucho, pero sí se había ido. Ah, ya, es que se me hace que cuando le cambio, o sea, salgo de aquí de la transmisión, no me Sí, deja, o sea, se corta, no, ¿verdad? sí, yo creo que sí. No, no te Ok, preocupes. Bueno, nada más recomendarles, por supuesto, que sigan a Cisnegro, lectores de alto riesgo, y te animarías a improvisar como le hacían en el cuadrilátero los poetas a los que llegabas a invitar. claro que sí. Venga, a ver, vamos a improvisar algo. Eh, Esplendentes los ojos se abren cada noche en el sol de un respiro, oro dilatándose silenciosamente en la médula espinal de un girasol que crece en la frente como un camino. Aleluya de las nubes de esta tarde, noche que llueve sobre este gélido en el que patinamos como palabras que se vuelven copos, nieve, un alzazor congelado en el tiempo, esperando llenar con su blanco la nueva era, la nueva tierra, quemar desde el frío, quemar desde el blanco, ceniza, la nada, del todo, el blanco, un reflejo repitiéndose más allá de los ojos, mezclándose en el burbujear de esta sangre, pareciera caníbal, pero es apenas un árbol que se enrama hacia el más rojo, porque la sangre es la boca del mar. Perfecto.
Extraordinario. Ahí tienen el talento para la improvisación, incluso maravilloso. Tienes esa vena poética ya ahí en tu ser, a flor de piel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz, Andrés Cisnegro. Eh, Muchas gracias también a quienes vean este video en diferido, a quienes sí se estuvieron Hola, metiendo en Jorge. el en vivo. Sí. Y bueno, pues invitarles nuevamente a seguir a Andrés Cisnegro desde el proyecto múltiple Cisnegro Lectores de Alto Riesgo, también en la revista Blanco Móvil, y ver esto que se llegó a vivir en Verso Destierro. Un placer haber podido entrevistar a una figura como tú que realmente eres importante porque yo recuerdo cuando fui de espectadora a ese cuadrilátero de poetas, lo disfruté ampliamente y fue una experiencia que se queda siempre guardada en la memoria, en el corazón y por supuesto el recordar que todas estas voces siempre estarán latiendo allí en cada uno de los que los escuchamos. Un sincero saludo y un abrazo hasta donde te encuentres y muchas gracias por habernos honrado con tu presencia. Muchísimas gracias, Ana Berta. Que estés muy bien Ya. y seguimos en contacto. Sí, claro Esta noche. que sí. Gracias, saludos a toda la familia.